Sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, compartiéndolo por supuesto con nuestros invitados que conforman esta mesa de debate esta noche. Nos ha acompañado José Suárez, muy buenas noches. Hola, por el Partido Popular. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Un poco de frío, pero bien. Es bueno que haga frío. ¿Eh? Qué bueno que haya frío. Sí, eso es bueno. Falta un poquito de lluvia. Sí, falta un poquito más de lluvia. La verdad que no conoce mucho el campo, creo que ya ha llovido, pero aquí dentro de un mes o 2 meses, si no vuelve a llover, está igual que antes. Lo bueno que se fue el viento. Porque no se ha recogido, no se ha recogido agua prácticamente, que es lo que necesitamos. Don José Luis Macías, por Nueva Canaria, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues gracias a Dios, bien. Se podría estar mejor, pero también se podría estar peor. Vamos a quedarnos como estamos, que ya es bastante. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Pero mientras lo demos... Don Iván, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, con la que está cayendo, la verdad es que como para quejarse uno, muy bien, la verdad es que Canarias, tranquilidad, igual hablamos luego de eso, ¿no? De cómo puede, en fin, no digo sacar provecho, pero sí por lo menos, o sea, mantener Canarias como un destino seguro, ¿no? Yo creo que cada vez más se valora la seguridad de los destinos a los que uno va, ¿no? Y yo creo que Canarias en eso puede encontrar la oportunidad que está perdiendo en toda esta crisis, ¿no? Vamos acumulando una detrás de otra, ¿no? Don Iván Sánchez, por Ciudad. Y don Francisco Pérez, por Hablemos Ahora. Muy buenas noches. Hablemos Ahora. ¿Cómo estamos? Hablemos ahora y tendremos tiempo para hablar. Pues la verdad que muy bien, encantado de estar nuevamente aquí y ver que todos los compañeros siguen también al pie del cañón y eso es importante para todos. Pues comenzamos sobre todo poniendo en la mesa el tema de actualidad, y la actualidad pasa desgraciadamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia al capricho del señor Putin. Sí, creo que matizaste tú lo de la guerra, ¿no? Porque esto más que una guerra es una invasión de un dictador que es Putin y no de Rusia, porque en Rusia hay, yo no sé, posiblemente la mayoría de los rusos están en contra de eso, de esa invasión, posiblemente, porque saben que le va a afectar también y le va a afectar muy y mucho, seguramente, en los próximos meses, en los próximos años. Por lo tanto, esta invasión contra un país soberano desde hace más de 30 años, como es Ucrania, es una atrocidad por este hombre que es el presidente de Rusia, que decimos Rusia contra Putin contra de Ucrania, porque Rusia en su gran mayoría allí no se manifiesta más porque los meten en la cárcel a todos. Parece que la estrategia ahora en Rusia es que detengan a cientos de miles para abarrotar las cárceles. Eso parece que es la estrategia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la situación es muy preocupante y muy delicada. En primer lugar porque se están perdiendo muchas vidas humanas, que es lo más importante. Desgraciadamente, muchos fallecidos y los que desgraciadamente puedan haber. En segundo lugar, ¿cómo va a quedar este país, Ucrania, que tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados, cuando esta contienda finalice? Y que Dios quiera que sea pronto, en la ruina y destrozada. Y en tercer lugar, las consecuencias que ya estamos sufriendo la mayoría de los países del viejo continente y de una manera muy singular los países occidentales. Y como somos españoles, a nosotros España nos afecta muy y mucho también, muy y mucho. Y desgraciadamente vamos a ver las consecuencias pronto, porque España exporta el 9% de los coches, que España es el segundo país de Europa en fabricación de coches, de turismo. Exporta el 9% de los vehículos que se fabrican en España, los exporta a Ucrania. Y tiene, por lo tanto, la balanza económica, la balanza comercial con Ucrania es muy favorable a España, porque España importa mucho de Ucrania también, como el aluminio, el zinc, la madera, como materias primas, y después están los cereales. El trigo, que Ucrania es el 4.º país del mundo en producción de trigo,
y un 50% de trigo que viene a España viene de Ucrania. Por lo tanto, el pan lo veremos muy pronto al alza. La cebada, la avena, el maíz o el millo, como decimos aquí, también, que son productos que importan mucho en muchas cantidades de España para la elaboración de la comida de las ganaderías, ¿no? Por ello veremos desgraciadamente pronto los precios al alza. Después está el tema del petróleo. Los 144 litros de un barril de crudo, que estaba hasta hace poco a 76, 78, 74 dólares, ya hoy cotizó a 105. Por lo tanto, la gasolina va a subir de una manera abismal. Va a estar a más de 2 euros posiblemente el precio del litro de gasoil. Eso es desastroso. Por ello yo creo ahora mismo que la situación es drástica. Era hasta hace unos meses, íbamos asomando ya la cabeza, gracias a Dios, con el tema de la pandemia, y ahora lo viene este revés que, como digo, que volvemos otra vez a sufrir las consecuencias que no son culpa nuestra, que son de otro país, otros países, pero hay que ayudarle. Ya hoy el presidente del gobierno de España anunció que también, porque era el último de los 27 de la Unión, de la OTAN, que no le había enviado material bélico a Ucrania, y ya hoy anunció que le va a enviar también material bélico para que se defienda de la invasión de los rusos. Yo no sé lo que va a pasar en los próximos días. Parece que mañana hay una reunión en Bielorrusia para llegar a unos acuerdos entre Rusia y Ucrania, a ver si un alto el fuego y se sigue negociando, a ver lo que pasa. Hoy hubo una reunión en la ONU, ese estamento que yo no le tengo mucha fe, pero bueno, ahí se reúnen los más de 190 países que hay en el mundo, y hoy se manifestaron allí los que están a favor de Rusia o de Putin, más o menos. Siria, Corea del Norte y no sé qué otro país más. 4 países se votaron a favor, pero hubieron 41 que se abstuvieron. Ahí tenemos en Sudamérica, que si Venezuela, que si Nicaragua, que si Bolivia, que si Cuba, que si otros tantos, China también, la India, se abstuvieron, al menos no le apoyaron. Por lo tanto, él tiene al mundo entero prácticamente en contra. Pero este hombre parece que no le importa poco. Si le importa poco, las sanciones tan grandes que está teniendo y el efecto económico que va a tener la población rusa en los próximos meses, va a ser de órdago. Va a ser de órdago. Señor Macías. Pues bueno, parece que todos esos directores de cine que hasta el día de hoy nos presentaban películas apocalípticas sobre pandemias, sobre guerras, sobre amenazas nucleares, sobre todo este tipo de acontecimientos que pensábamos que no se podían dar de ninguna de las maneras, salvo en la ciencia ficción, pues parece que más que cineastas o entendidos en la industria, eran unos adelantados a estos tiempos, unos auténticos visionarios. Habrá que ver más cine a ver qué nos va a pasar dentro de 10 años. No es posible asistir a una serie de acontecimientos como ha sido una pandemia a nivel mundial, como bien decía Pepe, de la que ahora estamos empezando a ver algo de luz, a ver un poco más de esperanza después de tanto tiempo de distanciamiento, de muertes, de desolación, de sufrimiento, de incapacidad para contener el avance de ese virus en un primer momento y de esos rebrotes o esas nuevas cepas que van apareciendo en lo posterior, sino que ahora se nos suma una situación de guerra entre dos países que de entrada ya está teniendo una consecuencia directa, catastrófica y lamentable en Ucrania, porque es donde el país que el autócrata de Putin ha invadido como le ha dado la gana, y que va a tener una consecuencia en cuanto a lo económico a nivel mundial de forma bien segura. Si no la va a tener de forma inmediata, la va a tener a un corto medio plazo.
Hablamos de más de 100.000 personas desplazadas de sus hogares, entre los cuales están mayores y niños, que suelen ser las personas más vulnerables de la sociedad. 352 hasta el día de hoy, y esa cifra, por desgracia, va a ir en aumento en función de los datos que van a ir arrojándose en las próximas horas. 352 personas fallecidas, la mayor parte de ellas civiles. Más de 1.600 heridos. Y lo que es peor, entre esos heridos, entre esos fallecidos, también están niños y niñas. Inclusive, paradójicamente, una de las noticias, un tanto agradable, si es que dentro de todo este contexto puede haber alguna noticia agradable que darle a la población, es que había un nacimiento de una persona, de una madre que estaba dando a luz a su hijo, y esa persona había huido hace 8 años de la guerra del Donbass. O sea que esto parece que es una historia que se repite, que no va a tener un final fácil. Ojalá me equivoque de todas, pero no creo que esto vaya a tener una negociación inmediata y tan fácil como se planteaba hasta hace tan solo 24 o 48 horas, cuando había incluso un acercamiento y se tardó más en sentarse que en levantarse sin acuerdo. Y evidentemente lo más que podemos nosotros en este momento pedir ahora es que esto se revierta de una forma inminente, por lo menos que se pare la desolación y las muertes que están habiendo, los bombardeos, que se sienten a hablar en las partes, porque la guerra en cualquiera de sus extremos es inaceptable. Y evidentemente desde Nueva Canarias, que ya lo hemos manifestado, no solamente condenar estos hechos terribles, sino advertir de dos cuestiones: toda la solidaridad con el pueblo, con la sociedad ucraniana, pero también con la sociedad rusa, que no está en la línea del autócrata de Putin. Y evidentemente este señor no está teniendo en cuenta unas terribles consecuencias económicas y estructurales que va a sufrir él mismo, y por ende también la va a sufrir Rusia en lo sucesivo tras esta guerra. No estamos hablando de un acontecimiento cualquiera, aislado, o una guerrilla de 2 barrios. Estamos hablando de cosas que van a tener consecuencias a nivel internacional y que de hecho se van a ver más pronto de lo que pensamos. Don Iván. Bueno, sí quería apuntar que el origen de esta guerra no surge de la noche a la mañana, ¿no? Y tiene su germen en el nacionalismo identitario de Vladimir Putin, que empezó la guerra contra Ucrania ya en el 2014, anexionándose Crimea, y a partir de ahí no ha parado, ¿no? No está claro que la mayor parte de la población rusa no esté de acuerdo con Putin, ¿no? De hecho lleva años intoxicando y bueno, vertiendo información falsa sobre lo que sucede realmente en Ucrania, ¿no? Y tiene a una parte de la población a su favor. Esa es la realidad, ¿no? Otra cosa es que a Putin le importe o no los apoyos que pueda tener en la calle, ¿no? Pero la realidad es que Putin lleva décadas intentando desestabilizar todo lo que puede Europa, ¿no? Y ese es uno de los errores también que ha cometido la Unión Europea, ¿no? Permitir eso, ¿no? Desde financiar partidos políticos de ultraderecha, como ha hecho en Francia, ¿no? En Francia hay un cordón sanitario contra la ultraderecha, no solo en los parlamentos, sino también en la banca, en la financiación. O sea, no hay bancos franceses que financian al partido de Le Pen. Y Le Pen ha encontrado financiación en bancos rusos. Ha encontrado financiación también en movimientos separatistas, incluso en España, ¿no? Y ahora andan algunos partidos políticos borrando tweets de apoyo a Putin, borrando fotos con el dictador, en fin, deshaciéndose de las pruebas, ¿no? Y todo esto a los ojos de Europa. Y la debilidad que suponía que encontraba Putin en Europa también estaba en la dependencia que teníamos de la energía, ¿no? Del gas, ¿no? Del gas que suministra y del petróleo que suministra. De hecho, hace solo 2 años, Alemania, Angela Merkel, firmó el mayor acuerdo comercial con Rusia para el trapase de este gas, ¿no? El representante de Gazprom, que es la mayor empresa gasística de Rusia, es nada menos que un ex canciller alemán, ¿no? No puedes pensar que todo esto Putin lo hacía porque, en fin, quería mejores relaciones con Europa y quería colaborar con la democracia. Se estaba armando y lo estaba preparando, ¿no?
Lo que yo creo que no esperaba es la respuesta de unidad europea, que sí es verdad que el primer fin de semana fue bastante desigual, tibia, ¿no? La sanción más importante que se les ocurrió fue quitarlo de Eurovisión, ¿no? O suspender la final de la Copa de Europa que iba a ser en San Petersburgo, ¿no? Y luego recularon porque se han dado cuenta de que no es con solidaridad ni condenando la guerra como Putin va a retirar los tanques, es con una respuesta bélica, una respuesta civil y una respuesta económica, y con sanciones, lo único que va a entender. La clave, desde mi humilde punto de vista, la tiene China, creo yo, y los oligarcas rusos, ¿no? Fíjate una cosa, Paco, esta guerra empezó 3 días después de terminar la Olimpiada de Pekín, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Invierno. Esto no es casualidad, es decir, las Olimpiadas siempre llevan una tregua olímpica, ¿no? Históricamente, durante las Olimpiadas se tenían que, digamos, pausar las guerras y demás, ¿no? Putin tenía los planes claros, uno no invade un país, en fin, sin tener claro cuáles son los pasos a seguir, cuál es el ejército a movilizar y cuál es el calendario que va, y cuáles son sus objetivos, ¿no? Y fíjate que esperó el inicio de la invasión hasta que, en fin, no molestar a su principal aliado, que es China, ¿no? Yo creo que China tiene la respuesta. Y hoy ha dado, aunque sea de forma así entre líneas y tal, no es que haya condenado la invasión y la guerra, pero tampoco la ha apoyado, ¿no? Públicamente, ¿no? De hecho, hoy en las Naciones Unidas se abstuvo. Hoy se abstuvo, ¿no? Solo estuvieron en contra Corea del Norte, o sea, los de siempre, ¿no? Los países, en fin, que están en una línea destructiva, Bielorrusia y demás, ¿no? Entonces, Siria algo de lo que se llama el orden mundial está cambiando con esto también, y yo creo, en mi opinión, a mejor, ¿no? Seguramente Putin, si se empeña en ganar la guerra y generar más destrucción, lo hará, porque tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Pero lo que viene después, la victoria moral, que es con la que nos vamos a quedar nosotros, y seguramente la victoria económica, le va a acabar superando. Espero que eso sea así. Y otra de las claves son los oligarcas rusos, ¿no? Las grandes fortunas de Rusia, a las que Europa les va a poner freno, le va a poner el candado. Hasta Suiza, sí, históricamente Suiza, un país neutral, con una neutralidad también entre comillas, ¿no? Porque también se ha beneficiado de forma indirecta desde el punto de vista económico, ¿no? Porque al final es un refugio de los dinero. Le van a bloquear las cuentas en todos los bancos europeos. Ha anunciado que va a bloquear las cuentas de Putin, ¿no? Es decir, que es una de las personas más ricas del planeta, ¿no? Y también bloquear las propiedades. Las propiedades, inmovilizar los activos, los jets privados, los yates, las casas, y en Estados Unidos. Y eso a los oligarcas rusos, que tienen un poder en su país, son los que tienen el poder real del país. Claro. Yo espero que en fin, entre unas cosas y otras, no se le ocurra seguir huyendo hacia adelante, ¿no? Y seguir con la amenaza nuclear, que también es otra. Eso sí que es de ciencia ficción, estoy contigo, ¿no? Vamos. Don Francisco. Hombre, yo creo que, apoyando un poco en la línea de los compañeros, no se justifica una guerra, y menos en esta época actual, ¿no? Donde el diálogo tiene que estar sobre la mesa, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay intereses, y como bien decía Iván, no es un proceso de la noche a la mañana, viene provocando esta situación para justificarla, pues al final, lamentablemente, la consecuencia de estas decisiones de auténticos dictadores, ¿no? Pues quien lo sufre son los ciudadanos de a pie, la población, que es la más afectada en estos casos, ¿no? Y desde aquí, por supuesto, también mostrar nuestro apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano. Esto también es consecuencia, y Iván hizo hincapié, yo creo que es muy importante, en la debilidad que ha mostrado Europa durante todo este trayecto. Desde el 2014 Europa estaba viendo la situación, la estaba viendo venir, primero con la anexión de Crimea, el apoyo y la declaración de los independentistas del Luhansk y Donetsk, y daba la callada por respuesta ante esta situación. Y también otro tema importante es que lo primero declaraciones que se hicieron desde Europa cuando comenzó esta intervención militar fue: nosotros no vamos a participar militarmente, con lo cual estás dando a tu enemigo las cartas sobre la mesa de lo que no vas a hacer, y le das más fortaleza para seguir tomando decisiones de invasión del territorio. Esta debilidad europea
ya se viene manifestando cuando desde la propia Unión Europea elementos empiezan a digregarse, como la propia Inglaterra. Alemania en un primer momento pues mira un poco para un lado, y son consecuencias de esa debilidad, de esa estructura económica y militar. Pues se aprovecha Putin, que no podemos menospreciar las capacidades de él. Yo considero que es una persona muy inteligente, es un gran estratega militar, es un gran estratega político, y sobre todo ha aprovechado elementos para no dañar imagen de superpotencias como China. Un dato importante: terminó los Juegos de invierno y empieza la operación militar, ¿no? Yo creo que eso estaba hasta acordado con la propia China, ¿no? Y al final esto pues va a repercutir, no cabe duda, en la economía mundial. O sea, al final, pues como decías tú, a corto plazo el tema energético, el tema alimentación se va a encarecer notablemente. A largo plazo, pues la nueva visión de globalización mundial puede cambiar, ¿no? Los países ya empiezan a temer la respuesta de Putin, que no solo tiene la osadía de invadir, sino que además amenaza a la Unión Europea con dos estados como Finlandia y Suecia. Cuidadito con lo que van a hacer. Polonia está ahí en la frontera también asumiendo una posición muy complicada, y todo esto va a tener una repercusión económica. Alemania, que es una de las grandes potencias europeas, depende del gas ruso en un 40% de su aprovisionamiento, y eso le va a condicionar la economía alemana, ¿no? España pues se va a ver también implicada por lo que tú decías antes, con el tema de los cereales, el maíz, para todo el tema de alimentación animal, las energías. España no tiene esa capacidad, pero aumenta el petróleo y eso repercute en todo. ¿Qué significa? Que aumenta el IPC, disminuye el Producto Interior Bruto, los crecimientos que se esperaban ya no son los que se van a hacer, que la economía se empieza a ralentizar porque la inflación aumenta, la inflación en la zona euro va a desbordarse, el ciudadano va a ver que su bolsillo va a mermar los costos, ingresos y gastos, se va a replantear los gastos, los impuestos subirán, y todo esto va a llevar otra vez a una recesión económica importante. Sí, pero Europa tiene capacidad de reorganizarse, reorientar la economía. Rusia por sí mismo no. Pero es que estamos despreciando un poco la situación económica de Rusia. Por supuesto que las últimas medidas le van a afectar notablemente, pero es que Rusia lleva acaparando dólares durante mucho tiempo para tener porque tiene una reserva, tiene dinero, exactamente, pero Putin no puede comerciar. Putin no da ese paso si no tiene esa capacidad. Pero no, y luego esta reacción, yo creo que no tenía. Y luego que ya a nivel de intervención en actividades financieras, en inversiones de los bancos, han reducido en los últimos años de forma notable. Eso tenía alguna intención de no depender sus capital, que no fueran retenidos como ha pasado con los fondos en los bancos que están fuera de su país. En definitiva, por supuesto que el bloqueo económico es lo importante para que él se plantee una situación, que la sociedad rusa, además de la que ya está protestando, salga a la calle por las circunstancias económicas, y también hay un elemento importantísimo que no hemos analizado. Hay dos potencias mundiales que, según cómo se tome la situación, también puede hacer bailar el barco, ¿no? Tenemos a China. Yo diría tres potencias, ¿no? Tres potencias, pues Rusia, China y Estados Unidos. No, pero estamos hablando de las dos que pueden intervenir en la situación de Rusia. China, que hasta ahora se ha mantenido, al principio parecía que un apoyo simulado, y que ahora parece que está ahí, pero los chinos nunca se saben, y los americanos, que también me preocupa que su debilidad mostrada tras la guerra de Afganistán, su retirada, también ha quedado un poco en entredicho, y yo creo que eso lo ha aprovechado Putin por esa estrategia que tiene, de que los americanos no se van a meter en emboladas ahora mismo por la situación que están pasando. Yo creo que es un orden mundial, como tú decías, que va a cambiar y que vamos a tener una visión diferente, ¿no? Pero que va a tener una repercusión económica, por supuesto. Hombre, los toques de atención los dio Putin, cuando se hablaba del movimiento de la OTAN, y Putin lo dijo claro: como se meta la OTAN en esto, pues que sepa que la guerra pasa a otro nivel, y lo vamos a hablar de la guerra nuclear. Y le dijo a Suecia: cuidado, porque como te metas tú en la OTAN, también vengo por ti. Y a Finlandia también se lo dijo. No, son milanas. Por lo cual él lo tiene
clarito, pero clarito lo que quiere, y lo que no se entiende es para qué hay negociaciones y sigan avanzando los carros de combate, si sigue para que haya porque yo me siento a negociar. Para justificar las acciones y estar entreteniendo. Claro, tú no yo sabes me siento a negociar. cuando quieres que algo no salga adelante, Sí, crea pero una comisión. la negociación de Putin es Una comisión de estudio ríndete y márchate de tu país. Esa es la negociación de Putin, ahí no hay otro. Se puede sentar quien quiera y se pueden sentar todas las veces que le dé la gana, pero tiene claro, ustedes se tienen que rendir y ustedes se tienen que marchar y someterse a mi poder. Lo que no quiere Putin, por eso Putin creo que lanzara, y hay que, la verdad, quitarse el sombrero con el pueblo ruso que se está manifestando y está siendo arrestado por la policía. Hay que tener valor. Y para tener, hay que tener valor. Lo que no quiere es que haya una democracia en Rusia y que haya un movimiento que el pueblo se movilice. Claro, hombre, eso no le como buen interesa. dictador, como buen dictador, no le interesa. Es la esencia de un Como buen ve, gobierno. un dictador es lo que quiere es tener todo China, amarrado. según dicen los entendidos, el siguiente paso, voy a mirar de reojo lo que pasa A con Taiwán. Ucrania, Vaya a hacer lo porque que yo Taiwán. quiero ahora Taiwán. ir por Taiwán. A ver lo que Taiwán, pasa. claro. Así lo tengo claro. Si estos se están acojonados, pues yo voy para Taiwán, que estos tampoco se van a Y mover. posiblemente, Paco, China, si no fuese los acuerdos comerciales y lo que ellas exportan a Europa, las cosas serían diferentes. China sabe que si se mete en esos berenjenales, Europa le cierra también ¿ustedes el creen camino, que ¿no? todos estos movimientos de que vamos a tomar unas medidas y demás, el día después, si se rinde Ucrania y todo lo que va a pasar, que lo más fácil es que se rinda, porque estos van a seguir avanzando y sobre todo con la fuerza que tiene y están desplegando Rusia, pues va a pasar por encima de todas las personas que desgraciadamente van a perder la vida, porque lo tienen claro. Europa el día después va a seguir manteniendo todo lo que dice, o se va a tomar, porque mira, por las perras baila el perro. Los intereses, Y aquí los intereses, eso lo iba a decir. Los intereses económicos después, están por encima de otra vamos a cuestiones. brindar con vodka. Claro. Mira, según yo he escuchado, este elemento Putin tiene unos 180.000 millones de dólares fuera de Rusia, incluso en bancos norteamericanos. Es que los hijos de Putin, por utilizar De un Putin, juego de palabras, Putin. los hijos de Putin no viven en Rusia, No viven. viven en Alemania, viven en Dinamarca, Sí. parte de ellos. O sea, que lo que comentaba antes, su familia no está en riesgo, los que están en riesgo son la familia o la población. Pero a él le van a bloquear todo eso, pero es como digo, le importa un bledo. Hay una cosa que yo siempre he escuchado, dice que de todas las cosas malas que ocurran, siempre sácale algo positivo. Y yo veo lo positivo es que la OTAN se está reorganizando, se está armando, se está preparando, ya no es las exhibiciones, ya no serán las exhibiciones ahora de aquí para adelante, ya tendrá que ser una cosa un poco más seria, porque tiene que proteger a los países aliados, a los 30 países, a los 27 países aliados, ¿no? 30 países aliados. Y también la Unión Europea. La Unión Europea, ahí parece una unión total. Eso también es importante, no para esto, pero para que eso continúe de alguna manera y se entiendan, ¿no? En este caso la Unión Europea está toda al unísono con lo mismo, ¿no? Todo el mismo discurso, todos los países el mismo discurso. Y eso es importante, eso es bueno. Y como digo, no solamente para ahora, sino para que eso continúe. Para eso estamos en la Unión Europea, que puede haber Hasta en discrepancias. España se ha cambiado el discurso, ¿no? De no apoyo armamentístico Sí, a Ucrania, y parece que ahora ha cambiado, ¿no? sí, En 24 horas hubo un cambio. El presidente de España de ayer a hoy cambió, pero mira, bien. Que cambie, No bien. podíamos El problema quedarnos como un elemento discordante dentro de la Unión Europea, hay ¿no? un problema. que era el problema que estaba. Hay un problema grande que tiene España con el gobierno de España con la colaboración de Podemos. Porque vamos a ver, ¿cuántas reuniones han mantenido los grandes países y con cuántos presidentes ha hablado el presidente de Estados Unidos? Con ella, la mayoría de los países europeos, no, te ríes, es que la pura verdad. Y va el presidente de Estados Unidos, voy a hablar yo con Pedro Sánchez y le voy a contar algunas historias para que se la cuente a los comunistas, para que se lo cuente después a los rusos. Nos reímos, pero eso tiene sentido, ¿eh? Y ahí lo estamos viendo. Hombre, que las dos ministras, hubieron dos que se levantaron a aplaudir al presidente cuando dijo que iba a mandar
armamento ofensivo. La cosa es un poquito más o profunda, ¿no? Sí, la Yo cosa creo que a la hora de decidir el gobierno de España cuáles son sus países aliados y reforzar esas alianzas, pues si miramos la línea de apoyo es Venezuela, Cuba, Nicaragua, y rechazamos, incluso hacemos hasta un desaire a un símbolo tan importante para los americanos como su bandera, cuando Pedro Sánchez no se levantó. Aquello fue ya estamos faltando respeto a una nación donde en ellos la bandera es un símbolo muy importante, que por desgracia en España no la valoramos. Para España se quema una bandera y no pasa absolutamente nada. Mira, tú quemas una bandera en Estados Unidos o en Letonia o Estonia y tienes un problemón enorme. Hace una semana Venezuela, hace una semana el presidente Maduro hizo unas declaraciones en apoyo a Rusia. Sí. Hizo unas declaraciones en apoyo a Rusia. ¿Quién está apoyando a Podemos y compañía? ¿De dónde está recibiendo el petróleo Venezuela? Refinado. El segundo país del mundo que podía ser productor de productor, petróleo. pero el refinado, porque no tiene la capacidad para poder utilizarlo de Rusia. Es que están trayendo, es que lo están mandando Rusia teniendo petróleo en Venezuela. Porque ellos no tienen la capacidad de refinado. Bueno, por eso le dan el apoyo. Después está el Ortega ¿no? El Ortega de Nicaragua, también a favor de Rusia, otro comunista. O sea, es que me cuesta entender, que personas que están en el gobierno de mi país estén a favor de un loco como Putin, que me cuesta creerlo. Claro, sí, es fácil, Pepe, es fácil. Paco, la economía de eso. Tú convénceme de que eso es fácil. Pero es fácil, entendible, a lo mejor no, pero es fácil de aceptar por qué se toman esas decisiones. ¿Quién soporta a esos, estás hablando de dictadores, la economía de esos países donde tú eres el dictador? Rusia. Si yo no apoyo a Rusia, me cierra el grifo. ¿Qué pasó en su momento cuando la crisis en Cuba tuvo, a la crisis interna, tuvo que bajar sus aportes en grano, sus aportes en petróleo Rusia. a Cuba? Cuba entró en una recesión absoluta. Pasó hambre, miseria y muchas veces se pidió ayuda internacional porque encima el bloqueo americano todavía tenía a la sociedad cubana. Yo digo una cosa, siempre he escuchado también esta frase, yo de las frases me gusta utilizar esas metáforas, ¿no? Decía, yo prefiero un bocadillo de pie que una buena comida de rodillas. Y un país que se somete como un, voy a decirlo, como un palanganero a otro país, será siempre un país palanganero. Pero a veces no es el país, son los dictadores que están al frente. Ese significa por mantenerse en el estatus. Yo prefiero más morir de pie que vivir de rodillas. Claro. Eso lo digo. La población muchas veces no tiene la culpa, porque dentro de tanto de Cuba como de Venezuela hay una reacción social, pero el dictador es el que manda, tiene el poder, tiene las fuerzas militares para callar a una población y él tiene que aceptarlo y como tú dices, se pone rodilla ante Rusia para ellos seguir en el machito, para ellos seguir siendo el presidente del partido. Eso lo hace un dictador, lo hace. Estamos hablando de dictadores. Un país democrático no hace eso. Hombre, por supuesto. Esos países de dictadores como Daniel Ortega, como los Castro en Cuba o como Maduro en Venezuela. Esos países pero aquí podemos hablar de muchas dictadores, y las dictaduras pasan también cuando hay en la política mayorías absolutas, porque pasan el rodillo y aquí la dictadura camuflada. A los 4 años lo puedes cambiar. Sí, pero lo eligió el pueblo, y ellos también. Lo eligió el pueblo y los 4 años lo puede cambiar. En el otro sitio no lo cambian. O si no, hace como Maduro, como Putin, que prolongan sus mandatos de forma indefinida. La represión, utilizando los silenciadores a la gente en la calle. Es decir, antes decíamos una cosa que diferencia a la OTAN, diferencia a Europa de la respuesta que tuvo con Crimea, por ejemplo. La respuesta ahora ha sido mucho más contundente. La respuesta, los bloqueos, y eso en cierto modo también garantiza que alguien como este señor se lo piense 2 veces a la hora de hacer una cosa esta. La diferencia es que este no es un dictador al uso. Este le da igual arrastrar por todo, por lo que parece, y por sus declaraciones. Pero todos esos bloqueos, evidentemente,
han sido mucho mayores que los que hubo en 2014. Hombre, si él ve que Y la reacción europea durante todo ese proceso, Crimea, digamos, las provincias rusas prorrusas que se independizaron y con apoyo a Rusia, y la reacción europea fue muy leve. Nimia, fue nimia. Exactamente, se dice, le dio tío, sanciones pues pase lo que pase ahora no va a pasar nada, ¿no? Y esa debilidad, espero que siga una línea de fortalecer, a un cambio de fortalecimiento de la respuesta Yo entiendo europea, que es lo que ¿no? propicia un cambio de la opinión del presidente de España de hoy para mañana. Es que es normal porque también cualquiera apoya una cosa y además que nosotros somos uno de los receptores directos, receptores, importadores, y también somos exportadores de mercancía y de bienes y servicios para ellos. Entonces, sin ir más lejos, Canarias tiene ahora mismo 10 millones de euros pendientes de ver qué es lo que pasa, para ver 10 millones de euros en inversiones, en exportaciones, para ver qué es lo que pasa con esto. Hay barcos rusos atracados en nuestros muelles esperando a ver qué es lo que pasa. O sea, que esto no es una cuestión solamente de dos países. Esto afecta a muchos más países, afecta a muchas más cuestiones, y por tanto la respuesta también tiene que ser unánime para minimizar los efectos y los aires de superioridad de este tipo de dictadores. Ya, hay una cosa... Iván. Perdón, simplemente una cosa. Vamos a escuchar un poco de Iván. El país que más se va a ver perjudicado con estos embargos es Alemania. Y creo que lo comentaste antes. Alemania. Por el tema de la energía, porque hay una supeditación al gas importantísimo, al gas ruso. Ahí España tiene incluso una oportunidad, pues. España, sale exactamente, el principal suministrador es Argelia. España tiene la capacidad con esos barcos para transportar gas licuado que no tienen otros países, con lo cual... ¿Sabes cómo funcionan los barcos esos? Que son barcos piratas, poco menos. Cargan, salen al mar. Aquel me da 2 y aquel me da 3. No, me voy porque me da 3. Sí, es un mercadeo. Pero tenemos esa capacidad que no tienen otros países. No quería olvidarnos de Zelensky, ¿no? Que yo creo que es la gran figura de toda esta guerra, ¿no? Y la razón por la que a Putin no le están saliendo los planes tal y como los tenía, ¿no? La guerra que había planteado Putin, y así lo dijo el primer día, esto no va a ser una guerra, esto va a ser una especie de operación quirúrgica y tal, sin desvelar su objetivo. Su objetivo era cargarse al presidente del país, al gobierno. Cuando decimos cargarse en términos bélicos es matarlo. Lo que Putin quiere hacer es matarlo, como ha hecho con sus rivales políticos en su país. Es decir, que los ha envenenado. ¿No? Es una cosa, o sea, es un tipo que hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio, ¿no? Y claro, Zelensky, que es una persona que uno podía suponer que no iba a tener el coraje para hacerle frente a este señor porque tenía poco bagaje político, una persona que es cómico además, ¿no? Que es un actor, que no es un personaje de relevancia y demás, ¿no? Sin embargo, está haciendo no solo frente a Putin, está liderando la respuesta europea, ¿no? Y esto es una cosa para hacérselo mirar, ¿no? Y cuando en la Unión Europea hace un discurso y solicita el ingreso en la Unión Europea, y bueno, se reúnen los países para por lo menos dar una respuesta, digamos, no formal, pero por lo menos simbólica, ¿no? A esa adhesión de Ucrania. Le vota en contra Unidas Podemos, Izquierda Unida, y Bildu, es decir, que son los socios del gobierno en España, ¿no? Yo creo que ante esas situaciones lo que tiene que hacer un gobierno es inmediatamente expulsar a esos grupos parlamentarios que te están apoyando. Directamente. Entonces, es una situación tan grave. ¿Cómo se mantiene Pedro Sánchez en el gobierno? ¿Cómo se mantiene? Eso es secundario. Eso debería ser secundario. O sea, tú, ante esta situación, como dijo Borrell, un discurso que dura apenas 3 minutos y que va a quedar para la historia del parlamentarismo europeo para siempre, ¿no? O sea, para estudiarlo, ¿no? Dijo una frase que es contundente. Un día después de que Pedro Sánchez hubiese dicho que no iba a mandar armas, ¿no? Lo tendremos en cuenta o algo así, ¿verdad? Tendremos en cuenta aquellos países que no han estado a nuestro lado en estas horas tan graves. A nuestro lado, en estas horas tan graves. Al día siguiente es Pedro Sánchez, que solo acierta cuando rectifica, cambia la posición. Y vamos a mandar, hoy decía Margarita Robles en el telediario a las 8, 1.380 misiles antitanques, 700.000 cartuchos, munición ligera y armamento ligero también, ¿no? Y además apostilla
para que las personas o la población que que puedan ser fácilmente manejables, incluso por personas que no tienen experiencia bélica o formación militar. No sé si 450 Justo lo contrario que dice su socio de gobierno, que no vamos a mandar armas a la población civil porque no saben utilizarlas, se van a enfrentar a un ejército muy superior y profesional y lo van a aniquilar, vamos a provocar más destrucción, ¿no? Pues Margarita Robles, sin que le preguntaran por ello, apostilla que son armas que pueden ser manejables prácticamente, podría decir, por la población civil, que es lo que tiene que hacerse. Es decir, tú ante un agresor, y lo decía también Borrell, no puedes poner al mismo nivel al agresor que al agredido. Y tienes que apoyar a la persona agredida. Aquí estamos hablando del matón de la clase, una persona que no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos. Y le está saliendo mal el plan porque no ha conseguido el primer objetivo. Él aniquila los aeropuertos, aniquila la resistencia, la aviación. A continuación entra en el país con tanques, con carros blindados y bombardea, ¿no? Y en pocos días suponía que iba a tomar la capital. Han pasado una semana y no lo ha conseguido. Y además se está en contacto con la resistencia y con el apoyo de países que no se esperaban. Con lo cual, yo espero que se llegue a una solución amistosa, diríamos. Por lo menos en las que pare la guerra, ¿no? Pero para parar la guerra es que era necesario apoyar bélicamente a ese país. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Regalarle flores a los soldados y cantarlo por los John Lennon? Claro. No. Tienes que dar una respuesta así de Y la están dando, los ucranianos. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta tendrá la palabra don Francisco Pérez.